Buenos días, buenas tardes. El trabajo que les voy a presentar es el diseño metodológico para la evaluación de susceptibilidad a la degradación de suelos mediante superposición ponderada de capas. Este es un caso de la subcuenca del río Limar en 33 Uruguay y quien les presenta es María Emilia Chá, junto a dos autores más, Lucía Samaniego y Fernando Pacini. Como introducción a este trabajo, la erosión de los suelos afecta la productividad agrícola y la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas terrestres, aumentando la carga sedimentaria en sistemas fluviales y lacustres y alterando las características del agua y reduciendo así la capacidad de almacenamiento de los ríos, lo que eleva un riesgo de inundaciones. A su vez, los hábitats acuáticos y la biodiversidad se ven afectados, impactando los servicios ecosistémicos que proporcionan los cuerpos de agua, y los procesos de erosión están influenciados por una combinación compleja de clima, topografía, geología, cobertura vegetal y actividades humanas, lo que impide un modelo único de manejo. Esto es esencial para un enfoque específico para evaluar los procesos de erosión y desarrollar estrategias de mitigación adaptadas a cada contexto. Este estudio contribuye a un desarrollo de estrategia de manera adaptativa y puede servir también como base para futuras investigaciones y también como políticas de ordenamiento territorial. La erosión de los suelos es un factor importante a la hora de determinar la calidad del agua de un curso, ya que puede generar cambios en los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua, y de esto dependen distintos tipos de factores, como el aumento de las zonas urbanas también es un factor importante que contribuye a la contaminación más que nada de las aguas residuales que contienen altos contenidos de fósforo y de nitrógeno. Como fundamentación teórica, la cuenca del río Limar en 33 es clave para la biodiversidad de la agroindustria local y ha enfrentado crecientes presiones por actividades humanas, afectando su integridad y los servicios ecosistémicos. Los principales desafíos son la contaminación por vertidos urbanos, las industrias agrícolas, la erosión del suelo, el cambio del uso de suelo y la extracción de arenas que modifica la morfología del río. La presencia de nutrientes como nitrógeno y fósforo han generado eutrofización, comprometiendo la calidad de las aguas, y eventos climáticos como la inundación del 2007 resaltan la vulnerabilidad de la cuenca frente al cambio climático. Entonces, es necesario considerar las interrelaciones de estos aspectos ambientales, sociales y económicos para poder enfrentar los desafíos de esta cuenca. Y los análisis multicriterio integran variables ambientales y socioeconómicas, y los modelados hidrológicos de SWOT simulan los ciclos hidrológicos y la calidad de las aguas. A su vez, la evaluación de estos servicios ecosistémicos que cuantifican los beneficios de la cuenca como el agua, la biodiversidad y la regulación del clima, genera una integración de métodos de modelos eficientes, combinando estos métodos para la toma de decisiones y las políticas de conservación adecuadas. El objetivo de este estudio, más que nada, es desarrollar una metodología innovadora para evaluar la susceptibilidad a la degradación del suelo en esta subcuenca, utilizando herramientas avanzadas de análisis espacial. Para ello, se pretende integrar y aplicar un enfoque de superposición ponderada de capas, considerando las variables clave como la defología, la cobertura de suelo y la pendiente del terreno para evaluar la susceptibilidad a la erosión. También implementar la metodología a través de técnicas avanzadas de sistemas de información geográfica con el fin de optimizar la identificación de áreas vulnerables a la degradación de los suelos y así delimitar y caracterizar las zonas más susceptibles a la erosión de la subcuenca del río Limar, proporcionando informaciones claves para el desarrollo sostenible. El área de estudio está representado más que nada en la cuenca de la Laguna Merín, en la cuenca alta del Cebollatí, y es la que contiene la subcuenca del río Limar, donde están las nacientes del río Limar y desembocan en el río Cebollatí. Esta cuenca cuenta con un área aproximada de 40 kilómetros cuadrados, un caudal específico de 18,99 metros cúbicos y una precipitación de 1.390 milímetros con una escorrentía de 599 milímetros. Los aportes totales son de 3.178 milímetros y la evapotranspiración de 1.015 milímetros. Este método de superposición se desarrolla por medio de combinación de distintos submodelos en Google Earth Engine, siendo estos la capa de edafología, la capa de pendiente y la capa de cobertura de suelo, donde cada una es multiplicada por su respectivo peso ponderado y multiplicado a su vez por el factor de escorrentía. O sea, es 0,4 el peso por la cobertura del suelo normalizado más 0,3 por el peso por
porcentaje de arena normalizado, más 0,3 el peso por la pendiente normalizada por el factor de escorrentía. Y es así como la aplicación de estos datos de la cuenca del río Limar permite también generar un mapa de interpretación a la susceptibilidad de la degradación. Primero que nada les voy a presentar las problemáticas de la subcuenca, donde según el Ministerio de Ambiente la variación temporal de fósforo de la subcuenca de interés se ha visto en progresivo aumento y existe una fuente de concentración de fósforo en la estación del río Limar y estos pueden deberse a un mal manejo de descarga de residuos urbanos, principalmente detergente con fosfato, en el uso de fertilizantes, en agricultura, vertidos industriales y efluentes de establecimientos ganaderos intensivos. A su vez también existe una contaminación por nitrógeno en donde las estaciones del río Limar ubicadas en la ciudad pueden deberse a agroquímicos, a descargas de residuos urbanos, a vertidos de productos nitrogenados y los fertilizantes nitrogenados utilizados en los cultivos de la cuenca pueden tener importantes cantidades de nitrógeno con una fuerte relación por las actividades agrícolas o la presión de centros poblados e industriales en los niveles de nitrógeno y los residuos efluentes en formas de amoníaco. También existe estos desbordamientos en donde el 2007 el río Limar superó los 10 metros de su nivel normal, una marca récord, ya que en 1959 había llegado a los 9,4 metros y sacó a 1.500 personas. Inicialmente hubo un temor por el corte de suministro y a su vez presentó un tiempo de retorno cada vez más acelerado. También está la extracción de arena que puede modificar la morfología del río, afectando el hábitat acuático y la fauna asociada, y esta remoción puede afectar también la calidad del agua, o sea, la turbidez, puede modificar la turbidez y la sedimentación para la vida acuática, también puede generar desplazamientos de sedimentos aguas abajo, afectando la dinámica fluvial y la calidad del agua de las arenas distantes. Y como resultado se obtuvo este mapa de vulnerabilidad, de susceptibilidad, perdón, con una escala cromática presentada de azul, en donde zonas son bajas susceptibilidad, naranjas son medias y rojas son altas susceptibilidad, y representó una baja susceptibilidad de un 9,9%, una susceptibilidad media de 34,9% y una susceptibilidad alta de 55,2%. Los hallazgos claves fueron el predominio de las áreas susceptibles, donde gran parte de la cuenca muestra una alta vulnerabilidad, requiriendo estrategias intensivas de manejo ambiental, especialmente ante actividades humanas como la agricultura, deforestación y urbanización, y una heterogeneidad en la cuenca, donde la distribución variada de condiciones ambientales demanda un enfoque de manejo adaptativo, ajustando la topografía, el uso de suelo y la característica de terreno en cada área. También el análisis edafológico, que implica la variabilidad de los suelos. La cuenca presenta diversidad de suelos, donde los suelos aluviales de zonas bajas retienen bien el agua, pero son propensas a la erosión en pendientes, mientras que los suelos lateríticos en áreas elevadas son menos fértiles y más vulnerables a la erosión. La resistencia y la susceptibilidad de los suelos arcillosos se vuelven más resistentes a la erosión en pendientes suaves, pero en pendientes mayores a 15 grados aumenta la susceptibilidad de desplazamiento, lo que eleva el riesgo de la pérdida de suelo y los cambios de paisajes a su misma vez. También la cobertura es vegetal, tiene un menor riesgo de escorrentía. Las áreas con más de 7% de cobertura vegetal que presentan menores riesgos de escorrentía gracias a la acción de las raíces, de la retención de agua y la protección del suelo, y un mayor riesgo en zonas agrícolas donde las áreas con el uso agrícola intensivo es menor al 30% de cobertura vegetal y muestra un mayor riesgo de erosión debido a la reducción de la vegetación natural que facilita la escorrentía y la pérdida del suelo. Bueno, y como consideraciones y la conclusión, el estudio proporciona un diagnóstico inicial de la subcuenca, destacando áreas prioritarias para la conservación, identificando zonas de alta vulnerabilidad y requieren intervenciones urgentes como la construcción de terrazas, reforestación y prácticas agrícolas sostenibles. Los resultados también contribuyen a una herramienta útil para la planificación del uso de suelo y la formulación de políticas ambientales y el análisis de susceptibilidad
permite priorizar recursos y aplicar medidas de protección específicas según el riesgo identificado. Entonces, como consideración es necesario un enfoque ambiental adaptado a niveles de susceptibilidad a la degradación del suelo, la implementación de intervenciones que deben ser urgentes en las zonas más vulnerables para la prevención de mayores daños y los resultados que ofrecen una base de futuros estudios, incluyendo el desarrollo de modelos predictivos que integren el cambio climático y cambios en el uso de suelo. Se recomienda realizar estudios de campos adicionales en las áreas más afectadas para poder validar y refinar estas estrategias de conservación a largo plazo. Estas son las contribuciones a las ODS. Muchas gracias por preguntas, estaré aquí.